país, buenas noches, soy el país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Avanzamos en esta semana y avanzamos hacia el 27 de febrero, la fecha en que el presidente debe presentarse ante la Asamblea Nacional. La reunión conjunta de las cámaras legislativas, del Poder Legislativo, invitados especiales, el funcionariado del gobierno, dirigentes políticos, para presentar las memorias de su gestión de ejecución del año pasado. Mandato de la Constitución que se cumple cada 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Un discurso del presidente donde generalmente hace este recuento de lo que ha sido su gobierno, plantea cuáles son sus propósitos, cuáles son sus plan de gobierno, de acción para este año ya en curso, y hace anuncios importantes. Ese es más o menos el marco que caracteriza el discurso de un presidente ante la reunión conjunta el 27 de febrero, mandato de la Constitución. Mientras tanto, aquí en República Dominicana hay algunos temas interesantes que siguen moviendo el interés nacional. El tema de la vacunación. Ya varias universidades han dicho que se van a acoger en su momento a la presencialidad definitiva en las universidades. La UAS ha dicho que no lo va a hacer hasta el cuatrimestre que viene, que será en el mes de mayo, porque ya ellos tienen una plataforma, ya todo lo han estructurado y organizado para que sean clases semipresenciales a lo largo de este cuatrimestre que comenzó en el mes de enero. Lo mismo han dicho varias universidades privadas. Otras han dicho simplemente que están en disposición de abrir totalmente a la presencialidad en este momento. Lo mismo ha estado pasando con colegios privados en algunos de los cuales hay reportes de casos de coronavirus que se han propagado en algunos colegios, que ya están mandando circulares a los padres indicándole que cualquier situación que vean de sus hijos irregular, fiebre, tos, lo que sea, tienen que reportarlo y hacerse una prueba y reportarlo inmediatamente al colegio y enviar el resultado de la prueba. Puede ser que sea una gripe, pero hay que prevenir que eso no se constituya en una propagación en un colegio privado y haya un rebrote importante que además puede ser transmitido a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los amigos, a los vecinos. O sea, hay diferentes actitudes, pero en medio de esto vemos cómo hay, si bien es cierto que ha bajado y ha descendido directamente el tema de los contagios y de los fallecimientos por coronavirus, no es menos cierto que hay una sube y baja. Ayer eran 400 y pico, antes de ayer eran 200 y pico, hoy fueron 306 los contagiados. La positividad ayer estaba en 10 puntos tanto, hoy está en 6.51. O sea, estamos en una lucha del día a día. Y todo esto se produce en momentos en que mucha gente se mantiene usando sus mascarillas. Pese al anuncio del Poder Ejecutivo, del gobierno, de que ya todo el mundo puede estar libre, no hay necesidad, no hay obligatoriedad de usar mascarillas, ni el distanciamiento, ni la acumulación de personas, mucha gente continúa llevando a pie juntilla lo que son las medidas de prevención, principalmente la mascarilla y el distanciamiento social. Esto se ve a diario. Yo no sé si es porque ahora uno se fija más. Yo estoy viendo como más gente con mascarilla que antes, en los sitios que yo frecuento. Y en medio de todo esto surge el tema de las vacunas a punto de vencer. Y esto, no sé. Yo creo que el anuncio de que hay vacunas a punto de vencer y es porque la gente no se la ha puesto. Yo no creo que ese mensaje, no me gusta ese mensaje. Porque si hay alguna gente que estaba a punto de vacunarse, cuando ya ha bajado, después que se quitaron las restricciones la semana pasada, incluso descendió la cantidad de personas que acuden a los centros de vacunación y ahora dicen que hay unas vacunas que pueden estar a punto de vencer, la gente comienza, ay, yo no voy a poner eso porque eso se puede vencer, eso me puede hacer daño. No creo.
No creo. Yo no sé. No me gusta esa forma. No me gusta esa forma de informar sobre un tema tan sensible como el tema del coronavirus. Pero, la gente sabrá. Un tema que ha tomado mucho auge desde el fin de semana pasado en las redes sociales y ya en medios de comunicación formales, más formales, es el tema de lo ocurrido en un restaurante de Santo Domingo con una joven que vino del interior con sus amigas que querían agasajarla con su cumpleaños, y en la puerta a la joven precisamente que agasajada la pararon y le dijeron que no podía entrar, aparentemente porque tenía unas trenzas en su pelo. El artículo 39 de la Constitución de la República establece muy claramente el tema de la discriminación, el tema de la igualdad entre todos los dominicanos. Usted puede tener en un restaurante un código de vestimenta en que la gente no puede llegar sin camisa, que la gente no puede llegar en ropa interior, en que la gente no puede llegar en una forma que violente el Estado de Derecho de los demás. Un restaurante, señores, un restaurante es una empresa privada de vocación pública, donde está regido por leyes y por reglamentos y por la Constitución de la República. Hace unos años aquí en República Dominicana era muy dado el tema en varias discotecas, centros nocturnos, restaurantes, que le impedían a la gente entrar porque eran negros, porque no le gustaba su facha. Entonces, esto está a la discreción de un tipo que está en la puerta de un restaurante y decide quién entra y quién no entra, porque se dieron muchos casos de sí y no a discreción, lo cual es violatorio de todas maneras. Entonces, en este caso, que se ha convertido en viral, como se dice en las redes sociales, pero que ha puesto en discusión nueva vez el tema de la discriminación por raza, por color, por posición económica, por visual, lo cual tiene un componente legal, un componente de ley. Yo he oído en las últimas horas muchísimas situaciones que se han estado produciendo y han quedado callados, pero en algunos sitios se están produciendo. Sin embargo, en los buenos restaurantes de hoy no están con esa cuestión. La gente es gente. Tiene unas trenzas. ¿Quién es usted para decirme a mí que porque yo tengo unas trenzas y mi peinado es unas trenzas hoy, yo puedo entrar o puedo salir de algún sitio? Usted se está volviendo loco. ¿Qué época estamos viviendo, por Dios? Sentido de elitismo es ese que pretenden imponer a alguna gente que hay que chequear si realmente cumplen con los rigores de una sociedad. Es un abuso. Me cuenta una gente, pues yo estaba entrando los otros días a un restaurante y andaba con una amiga que es india, un poquito oscura, que la muchacha la miraron de arriba abajo y la detuvieron ahí como para buscar el momento de, déjame ver si aparece una mesa, ahorita una reservación, sí, después de un momento, ahí, estaban como dándole, como arrinconándola. Y entonces, una le dice, no, espérese, porque usted sabe que hay que ver. Entonces pasaron dos muchachas, porque ella andaba con una ropa, me cuenta, o lo que estaban contando, una ropa sexy, pero ni vulgar, ni indecente, ni violatoria de la decencia. Sexy. Una muchacha de 22, 23 años. Y entonces, por delante de ellas pasaron muchísimas, pues eran blanquitas, eran rubitas, y se veía que tenían dinero, unas buenas joyas, una ropa en marca tal o cual, y esa era,
¿cómo usted venga? La chulería. Y a la pobre muchacha la tuvieron ahí. Finalmente la dejaron pasar junto con una pareja más, eran 4 personas. La dejaron pasar. Incluso porque uno de ellos era habitual del sitio, cierto modo, y como que no se atrevieron, pero tuvieron ahí, la tuvieron para no dejarla entrar. Y eso está ocurriendo de nuevo en República Dominicana. ¿Cómo vamos a hablar nosotros los dominicanos de discriminación? ¿Quiere saber a quién se le ocurre en esta época aplicar eso? La gente de este restaurante deben estar pasando un momento incómodo por torpes y estúpidos. Por torpes y estúpidos. Vivimos en una sociedad donde eso de discriminación no procede. Vivimos en un tiempo donde esa discriminación no procede. Ahí a muchos de esos restaurantes entran narcotraficantes conocidos por ellos. Personas que tienen una vida y una hoja sucia por ellos, pero gastan mucho dinero. Entonces, eso sí. Lo otro, una muchacha porque fue con unas trenzas. No se le quería dejar entrar. ¿Hasta cuándo, señores? Así es la vida. Converso con el abogado economista Ángel Lockhart sobre temas importantes de la justicia dominicana. Sí, señor. Ángel Lockhart, un abogado, economista, político, litigante, un hombre de fuste del país. Le damos la bienvenida a Ángel Lockhart para conversar sobre varios temas de interés nacional. Buenas noches, Ángel. Buenas, Rudis, ¿cómo te va? Ay, por cabezadura, como dirían. Entre trancones y hoy lluvioso en el día. Sí, sí. Mediodía estaba cayendo una agüita. Sí, pues eso es bueno, porque estamos en invierno. La gente no cree que estamos en invierno. Estamos en el centro del invierno. Y esas agüitas, por lo menos, la gente se da cuenta porque en las mañanas hace su frito. Sí, eso es así, eso es así. Ángel, vi una carta que publicaste, que enviaste a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, y que circuló en los medios. Y en esa carta me llamó la atención varias cosas. Una de ellas es, yo me pongo a disposición de usted. Cuando una gente dice eso, la gente piensa, lo andan buscando para trancarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, todos los ciudadanos tenemos que estar a disposición de la autoridad cuando la autoridad te requiere para algo. Hay una auditoría, hay un informe de auditoría que es una vergüenza, porque los informes de auditoría son actos administrativos que tienen un procedimiento, se discuten, a los incumbentes tú se lo notificas para que ellos hagan los reparos y si hay un particular tú se lo notificas para que pueda ejercer el derecho a la defensa. Eso está en el artículo 69, numeral 10 de la Constitución y en el artículo 138, numeral 2. Eso es a pena de nulidad. Entonces hay un informe de auditoría que cuestiona unos pagos que hizo la anterior administración. Derecho de hacer una auditoría nadie lo discute, pero hay que hacerla dentro del procedimiento. En el marco de ese informe, el Ministerio de Hacienda me comunica que hay una nota sobre 2 sentencias definitivas. Bueno, en realidad habla de 4, pero hay una sentencia de la Suprema Corte que no sé de quién es. Y hay 2 sentencias con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que no se han pagado. En consecuencia, tú indispones todo para no dar información de la ley de libre acceso, porque eso ocurrió el día en que publiqué un trabajo en el Listín Diario en que decía que en el año anterior de 1.700 millones aproximadamente, que beneficiaban a 94 personas físicas y morales. Y sentencias dictadas. Sí, solo le pagaron a 12 de 94. Y otros 12 que no estaban en la ley, no estaban en la Ley General de Presupuesto, recibieron 1.500 millones. Es decir, que el 85% de todos los pagos, 88%, se le dio a gente que no estaban en la ley, en perjuicio de 93 menos 12, de 81 que estaban en la ley. Y todo eso porque se han abrogado ahora la facultad de no dar el detalle
de la Ley General de Presupuesto, algo que ya era una cosa normal. Además, las leyes son públicas. El director general de presupuesto en enero comunicaba en cumplimiento del artículo 7, que lo ordena, del reglamento 198 de la ley 8611, el director de presupuesto en enero notificaba a cada persona incluida en la ley que estaba incluida en la ley. Eso le permite a la persona que vio afectado su derecho de propiedad por una declaratoria de utilidad pública y que 40 o 50 años después le están pagando, le permitía saber que tenía un crédito y que en ese año se lo iban a pagar y que ese crédito podía venderlo en la banca. Ahora mismo los fondos de pensiones y otros están interesados en comprar deudas que estén en la ley. Sí. Y Bueno, eso es rutinario. Eso era rutinario. El año pasado no lo dieron. La Dirección de Deuda Administrativa del Ministerio me entregó la relación del año pasado el 29 de diciembre. El 29 de diciembre, cuando ya no se podía hacer nada. Este año Rijo se ha inventado no darla. Y desde luego, si tú la pides como periodista por la ley de libre acceso, con que te pongan una nota, la ley de libre acceso permite que no te la entreguen. Pero eso es la ley de libre acceso. Eso no tiene nada que ver con la ley 8611, que es cuando tú eres titular de un derecho, tiene la obligación el director de notificarlo. Esos son dos sentencias. Hay una de unos norteamericanos que es definitiva. Yo en la tarde de hoy lo que hice fue comunicarle esa decisión del Ministerio de Hacienda que me parece desacertada y desapoderarme del cobro para que ellos realicen el cobro de una sentencia que es un crédito cierto, líquido y exigible, que la cobren en Estados Unidos. Y ya me quito ese problema de encima. Lo malo es, primero, que la van a cobrar porque es una sentencia definitiva. Y segundo, que el gobierno podría perder en esa sentencia 1.300 millones que le tocan en impuestos. Porque si se cobra como una deuda en Estados Unidos, no va a pagar la ganancia de capital que tendría que pagar aquí si el gobierno paga y retiene los impuestos. Eso, Ángel. Bueno, aquí hay muchísimas cosas locas, porque aquí hay funcionarios que creen que ellos son el poder y la ley. Y entonces tienen interpretaciones rarísimas. Yo vengo de otro ministerio a firmar este programa que tuvo una reunión hoy, en que hay alguien que interpreta que las sentencias del Tribunal Constitucional se cumplen si conviene. ¿Cómo? ¿Sí? Si conviene. No. Oh, sí, ¿De verdad? Sí, está. Oye, la administración pública no, pues eso no puede ser. Hoy está afectada de incompetencia manifiesta en algunos funcionarios, de pánico cerval en otros que no hacen nada, porque hacer algo en la administración pública, tomar acciones siempre implica un riesgo. Y el temor que hay hoy en la administración pública es a veces mayor que el que tienen algunos exfuncionarios del PLD. Entonces no actúan. Uno es porque son incompetentes, otro porque tienen miedo. ¿Por miedo a qué? Miedo al cuestionamiento de cualquier cosa, porque cualquier cosa que tú hagas conlleva un cuestionamiento. Eso es independiente de las confrontaciones internas del mismo gobierno, que una agencia del gobierno boicotea a las otras. Aquí tú tienes que se lanza una licitación, por ejemplo, educación, que tiene un ministro que es un dirigente y yo creo que ha hecho un buen esfuerzo, salvó el año escolar, que era difícil de salvar en una situación muy delicada en la pandemia, pero llama para una compra de computadoras. Contrataciones no contesta una solicitud de suspensión. Y a los 6 meses, cuando la mitad de las computadoras están aquí, la mitad de 8.000 y pico millones se han pagado, entonces declara nula la compra. Pero si ya están aquí, ya es un acto administrativo que era ejecutivo y ejecutorio y que ya se ejecutó, ya se realizó. Usted no puede hacer nada cuando un acto administrativo ya se ejecutó. Bueno, entonces le crean esos problemas. Luego, entonces, las cosas que tienen que ver con eso no se pueden resolver a tiempo y termina sufriendo el ciudadano porque no recibe el servicio que quizás algún funcionario bien intencionado le quiere brindar, pero otro, buscando cámara, se lo impide. Entonces no hay unidad. Pues eso lo que afecta es el todo del gobierno. Incluso afecta, diría yo, interpretando lo que tú dices, lo que está tratando de proyectar el presidente Luis Abinader
tanto en sus ejecutorias cotidianas como en su discurso. Es que tú ves, tú le escribes al presidente a las 2 de la mañana y te responde. Y tú ves que la caravana sale a las 7 de la mañana. Y a cualquier hora del día él está conectado de manera horizontal con muchos ciudadanos y con los funcionarios. Pero esa acción del presidente no es consona con ella la acción del gobierno. El presidente, yo supongo que ha mandado a hacer una serie de cosas y él cree que se hicieron, pero posiblemente no se ha hecho nada. Mira, el presidente me dijo un día, tuvo la gentileza de decirme, mira, ayúdame para el tema este de los multifamiliares, los edificios de apartamentos que hay en Puerto Plata, que lo hizo Balaguer hace 50 años. Ninguno tiene título. No tiene título porque no se han saneado. Sí. Al no sanearse no hay título y ya no hay régimen de condominio, son edificios viejos y ahí hay 200 y pico de maestros, entre otros ciudadanos, algunos que fueron mis maestros. Todos ya pagaron. Pero vamos a hacer eso. Yo creo que el presidente cree que se hizo. Yo creo que no se ha hecho nada porque las personas que él dijo que me dieran la información de cómo se iba haciendo, se perdieron. El presidente me dijo algo de Villahermosa y lo único que había que hacer era un decreto declarando una propiedad de utilidad pública para que el gobierno la repartiera en el corazón de Villahermosa, porque el resto es del gobierno. Nada más esa era privada. Bueno, yo cumplí con el mandato del presidente, le mandé el borrador de decreto al otro día y me consta que él ordenó darle curso. Se lo envié a una persona muy diligente que es el director de titulaciones. Entiendo que él hizo la gestión que le corresponde, pero el decreto no ha salido. Entonces, la gente ahí lleva como 15 meses esperando que una disposición del presidente se cumpla y no se ha cumplido. Así hay muchas cosas que te puedo ir diciendo, pero bueno. Yo no soy partidario y siempre me he mostrado renuente a entender que todo tenga que hacerlo el presidente de la República, porque aunque este es un régimen presidencialista, no es menos cierto que la administración pública debe estar descentralizada en sí mismo, porque para eso hay funcionarios para que funcionen. No, es que lo está. Lo que pasa es que no ejecutan. Entonces te iba a decir lo siguiente. Entonces yo no te sugeriría, pero me pregunto, un hombre que tiene acceso al presidente de la República como tú, que consta que eres amigo personal del presidente y además de eso, eres un servidor público, en cierto modo, sin estar nombrado por un decreto, pero ejecutas cosas, acciones para viabilizar esto. En ese caso, con el tema de Hacienda que tú me mencionabas en principio, ¿no lo has hablado con el presidente? No, porque yo tengo que deslindar cuando hay un tema que me involucra y cuando hay un tema de interés público. Okay. Cuando hay un tema que me involucra, yo no hablo con el presidente porque eso sería poco elegante. Y los que nos formamos en la vieja escuela respetamos el protocolo y las formas. Entonces, y no saltas estamentos. En una cuestión como esa, que me parece absurda, me parece impropia, porque además tampoco es que el Ministerio Público puede investigar las decisiones jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia, porque eso sería violar la separación de poderes. En consecuencia, bueno, ni lo digo. Además, no creo que eso ocurra siendo jefe del Ministerio Público, doña Miriam, que fue jueza mucho tiempo y sobre todo que terminó su carrera siendo jueza durante muchos años de la misma Suprema Corte. Por lo que tú me estás diciendo, parece que andamos en ese camino. Pero las cosas ocurren y hay que informarla. Entonces yo ahí no hablo con el presidente, ni siquiera se lo informo porque no sería elegante. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, esta tarde yo le dije a mis clientes, miren, busquen una oficina en Estados Unidos que se encargue de hacer el cobro en contra de República Dominicana en Estados Unidos. Aquí está la sentencia, aquí están los documentos, aquí está el título, aquí está el decreto, ya está todo traducido, ya está todo apostillado. Ustedes se encargan a partir de ahora porque yo no puedo permitir que una situación particular aquí afecte a un cliente mío si lo puedo evitar. Seguiré otro procedimiento con los dominicanos, pero estos son norteamericanos. Entonces, y los norteamericanos siempre han estado celosos de la protección de la inversión de sus ciudadanos y eso está en el DR-CAFTA. La seguridad jurídica. Entonces, bueno, ya, pero yo no soy abogado en Estados Unidos, en consecuencia, que apoderen a una firma de abogados allá. En los dominicanos haré uso de las vías
de derecho que la normativa me permite. Y ya veremos qué pasa. Ahora, cuando es una cuestión de interés, bueno, desde luego, ahí tengo que cumplir, porque no quiero que se pierda la esencia del procedimiento. Ahí tengo que cumplir con el deber de información. El deber de información tiene que ver con lo siguiente. En la República Dominicana, el presidente de la República es jefe del gobierno. En consecuencia, si yo inicio una acción o renuncio a hacer una acción en el país, porque no veo garantías, y esa acción conlleva un eventual riesgo económico para la República, yo tengo que informárselo al jefe del gobierno. Cuando yo me desapodere de mis clientes, por escrito le pasaré una copia al presidente, porque eso puede afectar al jefe del gobierno, al gobierno, porque puede venir demandas, al país como tal. Puede haber embargos y yo no puedo hacer una cosa así sin informársela al jefe del gobierno, que es el presidente de la República. Luego está el tema de que el jefe de gobierno en la República Dominicana es también el jefe del Estado y el Estado dominicano tiene cuentas en Estados Unidos. En consecuencia, no estamos locos como para yo hacer algo y no informarlo. Eso lo haré. Ahora, cuando son cuestiones de carácter general en el que yo no participo como un ciudadano interesado, esas sí yo se las tramito, se las comento al presidente de la República. Y hasta le da tu opinión de cómo y le doy manejarse. mi opinión. Eso sí lo hago con frecuencia. No siempre mi opinión le agrada. Por ejemplo, en una oportunidad yo le sugerí, presidente, como el 10 de enero, presidente, le sugiero que retire Punta Catalina. Corrijámosle las cosas que la gente le está haciendo mucho ruido. Usted lo envía otra vez. Pero hay algunas cosas que el ruido va a continuar y eso no es que le va a hacer daño a la administración, que se lo ha hecho, se lo va a hacer, sino que además afecta el concepto general del fideicomiso, que no es una idea mala. Es una idea buena para obtener recursos en un momento en que el país ha llegado a un monto de endeudamiento que preocupa. Lo pusiste públicamente en un artículo en el Listín Diario. Bueno, yo debería pensar que posiblemente ese no le gustó. Desde luego, somos humanos. Sí. El presidente también es un ser humano. Yo debo haber escrito 150 artículos favorables, pero de pronto cuando tú escribes uno que parece que no lo es, porque yo creo que es favorable al gobierno ese artículo. Entonces, bueno, ese hace que algunos funcionarios se te pongan guapitos. ¿Y qué le pasó a Ángel? Bueno, yo quiero ser amigo del presidente. Creo que lo soy, pero libre. En capacidad de poderle decir al presidente cuando el tren, creo yo, puedo estar equivocado, cuando el tren creo yo que se está torciendo. Por eso no tengo cargos y por eso no tengo contratos del gobierno. Yo le dije al presidente, presidente, yo no puedo trabajarle al gobierno porque yo ejerzo derecho constitucional y administrativo. Y ese derecho se ejerce, es en contra del gobierno, Sí. porque es por las faltas del gobierno que existe. Es para controlar al gobierno que existe. Entonces yo no puedo caer en la dualidad de ser o querer ser las dos cosas. Juez y parte. Empezando el gobierno yo defendiendo en el tema del ajo a unos clientes, tuve que embargar las cuentas del ministro de Agricultura. Yo no quería hacerlo, pero yo tengo unos clientes que pagaron en ese momento 1.030 millones y yo lo que soy es abogado. Yo para defender a mis clientes tengo que hacer lo que las vías de derecho me autorizan a hacer. De manera que así son las cosas. Permítame una pausa en este punto en el conversatorio con Ángel Lócual y a la vuelta venimos a complementar estas declaraciones, estas ideas, esta situación de lo que ocurre en la justicia dominicana. Continuamos después de la pausa. El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana notificó este miércoles 3 defunciones por COVID-19 y 440 nuevos contagios, 134 más que los 306 registrados en la víspera. Detalló que en el país hay 2.353 casos activos y que 566.320 personas se han recuperado de la enfermedad.
Al encabezar la mañana de este miércoles el acto de homenaje a la bandera en la escalinata del Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader aseguró que la República Dominicana constituye un referente de normalización social y reactivación económica a nivel internacional. No es casualidad que la lucha contra el COVID-19 y sus efectos negativos en la salud, la economía y en todos los ámbitos sociales hayan sido exitosos. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ordenó mantener las medidas de coerción contra 5 de los acusados de formar parte de una supuesta red de corrupción que estafó al Estado y cuyo principal acusado es el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Altiz Dominicana, empresa líder en telecomunicaciones, marcó un hito al poner en marcha oficialmente su red 5G en la ciudad colonial de Santo Domingo y en Santiago de los Caballeros. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Conversamos con el abogado Ángel Locuar, esta segunda parte de este conversatorio sobre los temas que ocurren en la justicia de la República Dominicana, en especial algunas situaciones en las que él está ahora mismo en plena discusión pública. Después de esta carta, después de ya han pasado varios días, ¿has recibido alguna respuesta de parte del Ministerio de Hacienda que tú mencionas, de parte de la Procuraduría que tú mencionas? Bueno, el Ministerio de Hacienda, mira esto. Yo he pedido para escribir en el listín el desglose de los 13,000 millones de la deuda pública en el marco de la ley 200-04. El Ministerio de Hacienda comete la infantilidad de decirme que no me puede dar la información porque hay 4 sentencias. Bueno, hay 4 sentencias, pero ahí hay 200 partidas. Deme las otras. Deme las otras, porque las otras no están afectadas de ese eximente de la ley. ¿Tú me comprendes? El Ministerio de Hacienda me habrá de dar la otra información y yo escribiré en el periódico, como escribo toda la semana, yo escribiré sobre las otras, indicando que esas 2 no me refiero a ellas, porque el Ministerio, haciendo uso del derecho a la reserva, no me dio esa partida. Pero el Ministerio de Hacienda no tiene ningún motivo para no darme las otras. De manera que seguirá el proceso jurisdiccional. Porque ¿Y de la Procuraduría? ¿Has recibido alguna información después de tu carta que fue dirigida a la Procuradora? Yo espero que la Procuradora tiene muchas cosas. Ser ministro en un gobierno, Rudy, no es fácil. La cantidad de papeles y de cosas que te llegan cada día son muchas y el día no te da para verlas todas. Sí, correcto. Eso fue a finales de la semana pasada. Hoy lo que es martes. De pronto no ha tenido tiempo de verla o de cotejar los temas que le trato. Pero no, entonces no has recibido. Entonces, no. Entonces tu actitud en este momento es esperar esa parte e ir hablando con tus clientes o... No, ya con mis clientes yo hablé. Sí. Le dije, miren, aquí hay una dificultad que me parece inapropiada, porque las sentencias definitivas no hay ningún órgano jurisdiccional ni fuera de la jurisdicción que pueda cuestionarla. Son un crédito ya, sobre todo cuando se vienen. ¿Cuál es la moral que puede tener un gobierno? Cualquiera, un Estado, frente a otro Estado, frente a los nacionales de otro Estado o frente a los ciudadanos de sí mismos, para declarar de utilidad pública hace 46 años una tierra, quitártela, sacarte de tu tierra y no pagar. Y no pagar. Y entonces cuando
la justicia finalmente se pronuncia, entonces inventarse un pretexto para tampoco pagarte. Eso no tiene ninguna lógica. Mira. Pues la ley de expropiación establece la obligatoriedad del pago. Claro. Bueno, pero lo ha establecido siempre la ley 344 y todas las constituciones de la República también, desde 1844. Pero aquí había una cultura de impago del Estado que no respetaba ni siquiera las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Puede lucirle a alguien pues ahora raro. se ve que ahora tampoco. En este caso específico. Vamos viendo. Podría lucirle a alguien raro, y yo quisiera que tú me conoces desde hace mucho tiempo, me lo tomes en el sentido correcto. Yo vengo luchando, y ya los años que me quedan, que no son muchos, así como yo le decía a Luis que lo apoyaba, no porque era del PRM, sino porque yo entendía que era malo para la democracia 4 años más del PLD. 20 años, un solo partido, subvierte todas las estructuras, aunque no quiera. Aunque el partido sea de santos, que no lo son, subvierte. Entonces, el país necesitaba un cambio democrático. Por eso apoyé a Luis, y lo apoyo. Pero si yo viera que Luis subvierte el Estado de Derecho, también me opondría a Luis, porque mi amistad no tiene nada que ver con mi responsabilidad de ciudadano. Hace años hay áreas del derecho. Tú sabes que mi primera carrera fue economía. Sí. Yo me dediqué al derecho desde hace un tiempo y hay áreas novedosas en el derecho que son a las que yo me dedico, en las que yo creo que enseñando en las universidades, escribiendo libros, artículos o en los tribunales, puedo hacer algo por mi país los últimos años que me quedan de vida. Una de esas áreas ha sido el tema de las expropiaciones, que antes no se pagaban. Cuando la ley 1307 traspasa las competencias del Tribunal de Tierras a la jurisdicción contenciosa, una de las jurisdicciones de más calidad y de jueces más honestos que hay en el país. Y hay otras jurisdicciones que también tienen jueces muy preparados y muy honestos. Pero aquí son todos jueces de corte, porque ese tribunal se compone de jueces de corte, que vienen de una corte o que lo ascienden porque es una corte. Entonces es un tribunal de calidad. Entonces, cuando pasan ahí, yo me dedico a recorrer el país promoviendo que los abogados que no estaban entrenados en eso, ni en derecho administrativo, 9,9 de todos los abogados del país estudiaron derecho administrativo con el prontuario de Manuel Amiama. Eso ya no sirve. Eso, ¿me comprendes? Historia patria. Eso no sirvió cuando se usó, porque aquí no se daba derecho administrativo, como decía en mi último libro el último maestro, Vincho Castillo, menos ahora en un Estado social y democrático de derechos. Entonces, me he dedicado los últimos 12 años a enseñar, a dar conferencias, a escribir de derecho administrativo. Y como unas de las ramas del derecho administrativo, de las subramas del derecho administrativo, el tema de las expropiaciones, el tema de la responsabilidad patrimonial, que aquí no se tocaba nunca, y a escribir últimamente sobre el tema de las medidas cautelares, que son las que te permiten obligar al gobierno a cumplir la ley. Porque el problema del país era que el gobierno no cumple la ley. Hay dos maneras de tú promover la transparencia. Una, persiguiendo a través del Ministerio Público cuando los hechos ocurrieron. Sí. Y la otra, la saludable, la que se trata de practicar en todos los países del mundo, el control ciudadano cada día en los tribunales contenciosos. Porque el tribunal contencioso es el que le permite al ciudadano todos los días controlar a la administración local y a la administración nacional. Y es una de las principales características del Estado social y democrático de derecho. La otra es muy violada en el país. Las dos características principales son de ese Estado en relación con el anterior son el control diario y el respeto al derecho fundamental del ciudadano. Por eso la Constitución nueva lista los derechos fundamentales. Las otras dos características ya la tenía el Estado liberal. Sí. Separación de poderes y control entre los poderes, que sabemos que nunca funcionó adecuadamente. Entonces, yo me he dedicado
a eso. Ni siquiera en la pandemia yo me he parado de dar cursos, talleres, conferencias o de escribir sobre eso. Eso hace que muchos abogados del interior del país, sobre todo, de la capital también, aquí muchos abogados de la capital cuando van a presentar casos me consultan, algunos van a buscar los modelos de instancia que yo uso. Y del interior muchos vienen y me piden que lleve casos con ellos. Entre 30 y 40% de los casos que yo llevo son casos de otras oficinas de abogados que vienen para que yo los lleve con ellos y así corregirle cualquier error. Porque ahora que el tema de la declaratoria de utilidad pública se puede conocer en el tribunal de manera contenciosa, pero oral, pública y contradictoria, algo que es de diciembre del 16 hacia acá. Los primeros casos fueron en el 2017. Entonces ahora los abogados pueden ir, defender. Ahora, ¿cuánto tiempo debe tomar un caso de expropiación para un abogado entrenado? El problema es que tú tienes que conseguir un abogado entrenado y son muy pocos, porque tienen que manejarse bien en derecho inmobiliario, que hay muchos abogados aquí bien preparados en derecho inmobiliario, pero no hacen nada en la jurisdicción contenciosa si no saben derecho constitucional, y hay pocos abogados preparados en derecho constitucional, y sobre todo derecho administrativo, porque son dos, estos últimos, derechos públicos restrictivos. Mientras que en el derecho privado en que se formó todo abogado dominicano, y algunos muy bien, todo está permitido. Todo lo que la ley no prohíbe está permitido. En derecho público no. Usted solo puede hacer lo que la ley dice y solo en la forma en que la ley lo instruye. Entonces, si tú vas a esa jurisdicción y no tienes en la cabeza el esquema de cómo esa jurisdicción conoce el proceso, tú fracasas. Fracasas porque no lo presentas técnicamente bien. Ahora, si tú vas a la jurisdicción administrativa con un título de propiedad, con un decreto de declaratoria de utilidad pública y con tu tasación privada, lo único que el Estado puede hacer es presentarla de él. Sí. No, presentarla de él. Porque la única facultad del juez es fijar el precio y ordenar el pago. En consecuencia, son procesos que deberían ser muy rápidos. No deberían tomar más de 2 meses. En la práctica toman más porque vienen los incidentes. Tú no lo puedes, aunque no son muchos los incidentes, es inevitable porque hasta la necedad es un incidente. Viene alguien y te dice, aplazamiento para comunicación de documentos. Eso no existe porque ahí los documentos se notifican previamente. Y tú ves que van 2 y 3 audiencias y no ha depositado nada. Entonces el tribunal después ve que eso era una necedad, un abuso del ejercicio del derecho a la defensa. Entonces, ¿cuándo se te puede alargar? Bueno, el Estado en una expropiación regular previamente declara de utilidad pública mediante un decreto. Pero a veces el Estado se mete a la mala y te tumba tu casa y hace una carretera. Sí. Bueno, y no hay decreto. Entonces eso se llaman expropiaciones irregulares. Y las expropiaciones irregulares son más difíciles porque hay que ir con peritos, hacer levantamientos, dónde estaba tu propiedad que te tumbaron, si la propiedad está deslindada o si no lo está, cuánto valía la mejora. Ahí hay un proceso que se puede alargar. Yo tengo uno ahora que es un abuso contra unos ancianitos de Boca Chica que tiene 18 audiencias. El Ministerio de Obras Públicas le da larga y se inventa cosas. Además de el caso tuyo, que tú conozcas, ¿hay muchos otros casos que están en situaciones similares? ¿Qué es la situación similar? La situación tuya de que no se cumple la ejecución de una condena, de una sentencia. Eso es usual, pero mejoró. Mira, primera etapa de la expropiación era que el tribunal fallaba y no había mecanismo procesal para ejecutar la sentencia. Eso el Congreso lo resolvió por un motivo diferente. Ocurre que los municipios y el Estado cogían mercancía, le adeudaban a todo el mundo y no le pagaban a nadie. En el año 10, 8, 9 y 10, en el país, los jueces fueron viendo eso, en todo el país,
y fueron autorizando embargo en contra de los ayuntamientos, que eran una mala paga terrible. Entonces, se embargaron. En la doctrina en el mundo, el Estado tiene dos tipos de bienes. Unos bienes que tú puedes embargar, que son de uso privado. Por ejemplo, los ayuntamientos tienen propiedades privadas. Y bienes que no se pueden embargar porque son de naturaleza pública. Tú no puedes pretender embargar un hospital, una ambulancia, una calle. ¿Tú me comprendes? Un cementerio. Tú no puedes embargar la nómina del sector público porque tú afectas el servicio que ese órgano está llamado a dar. Pero en todo el mundo, en la doctrina, se acepta que se puede autorizar embargo contra bienes de naturaleza privada o bienes de capital, aunque sean de empresas o de órganos públicos. Y se autorizaron muchos embargos. Y el Congreso, para resolver eso, dictó una ley. La nueva ley de inembargabilidad del Estado, que antes era un poquito retórica y costumbre, se vierte en la ley 8611, que dice que no se puede embargar y que no se incurre en responsabilidad del banco cuando omite una oposición o un embargo. Pero que una vez la sentencia adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, Sí procede. no. Entonces, está obligado el ministro de Hacienda a ponerlo en la Ley General de Gastos Públicos o el tesorero en el ayuntamiento a ponerlo en el presupuesto del año siguiente al año en que se dicta la medida. ¿Qué es lo que tú estás reclamando? Que es lo que yo empecé a hacer y he hecho y he contribuido con muchas oficinas a que aprendan el procedimiento. Ahora, después que está ahí, no es potestativo del ministro de Hacienda. Ahora creen, el ministro de Hacienda, mi amigo, una persona muy, muy decente, y Rijo creen, tienen el criterio, de que no, que eso es como una aspiración. Como decía Balaguer que era hace 50 años. No. ¿Esa es La ley? sentencia que ordena el registro con nombre y apellido. Y usted suma todas esas sentencias, sean de expropiación o de otras deudas, porque puede haber sentencias de otras deudas. Y con eso se suma y se manda al Congreso. Y se debe mandar segregada al Congreso. No dentro del paquete del No, el paquete es la suma de todas esas De todo, partidas. sí. Entonces tú no me puedes decir después que tú no sabes que cómo lo vas a poner. Porque la ley de presupuesto es una ley de partidas, no globales, sino de partidas específicas. Cuando tú pones una carretera, tú pones la carretera de Jimaní, 18 kilómetros de la carretera de Jimaní para el contrato tal. En tantos millones. En tantos millones, ¿tú me estás entendiendo? No es que ahora vamos a inventar. Desde luego el gobierno a veces se le presentan dificultades. Bueno, ahora el gobierno tiene que subsidiar porque subió mucho el combustible y tiene que buscar 500 millones. Bueno, el gobierno tiene la posibilidad de ir organizando el pago. Porque lo que es una aspiración es el supuesto. ¿Cuál es el supuesto? El presupuesto. Sí. ¿Qué es lo que se supone? Lo que se suponen son los ingresos. ¿De acuerdo? Pero el otro componente se llama Ley General de Gastos Públicos. Sí. Eso no se presupone. No, eso es la ley. Eso es una ley. Usted Sí. tiene que cumplirla. Entonces, no es si a usted le da la gana. Es un presupuesto de ingresos El presupuesto y ley de ingresos. gastos públicos. Y este gobierno, yo creo que lo ha hecho con sabiduría el ministro de Hacienda, y es una práctica que no está mala del presidente Abinader, porque le ayuda a otras variables. La gente no ha notado que el gobierno ha hecho una emisión de bonos cada enero para financiar el déficit del presupuesto. El año pasado, en enero, en una semana vendimos miles de millones de dólares para financiar el déficit del año. Es decir, en enero cogimos prestado los cuartos que íbamos a gastar en diciembre. Uf. ¿Por qué digo que eso no está mal? Porque eso en un tiempo de crisis le permitió al gobierno tener altas reservas internacionales con las que ir haciéndole frente a cualquier movimiento en la tasa de cambio. Este año también. Este año, hace 2 semanas, yo vi en la prensa que ya el Ministerio de Hacienda colocó la inversión, los documentos de deuda soberana en el mercado que le aportan los pesos para cubrir el déficit de este año. En consecuencia, el gobierno no tiene ninguna razón para no pagar
lo que está contenido en la ley, porque ha tenido dinero siempre, cada mes. Es más, el año pasado hubo superávit todos los meses. Y ahora lo tiene por adelantado con esos bonos. Y ahora tiene el déficit por adelantado, que cogen esos dólares, lo ponen en el Banco Central y las reservas suben. Y bueno, ahora estaba a 58 y después de la emisión bajó a 56 Sí, el sí. dólar. Así es. Ángel, gracias. Caramba, se nos fue el tiempo. No se nos fue el tiempo, ¿no? Hablamos lo ¡Qué suficiente chercha! y hablamos lo que teníamos que hablar. Yo espero que esto termine en lo que tiene que ser, en la aplicación de la ley y la justicia. Yo también. Yo también. Vamos a hablar después que esto avance un poquito, a ver cómo van las cosas. ¿Te parece? Queda hecha la cita. Cuando tú quieras, me llamas. Y ¿Cómo yo no? con mucho gusto, contigo estoy. Gracias, Ángel López, gracias a ustedes por este conversatorio, por acompañarnos. Y yo creo que han tenido una cátedra primero de cómo se maneja este derecho administrativo y cómo se aplica o debe aplicarse la ley en República Dominicana. Y además de eso, cómo debe ser la transparencia en las ejecutorias públicas. Gracias, Ángel. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Nueva reunión entre el presidente Vladimir Putin y el presidente Joe Biden. Se buscan acuerdos, se buscan definir las tensiones en esta zona, bajar las tensiones en esta zona. Y después de la orden que emitió Putin de entrar a territorio ucraniano en las dos porciones que se han declarado independientes dentro del territorio de Ucrania, las cosas como que dan otro giro. ¿Qué situación esta de tanta tensión? Pedro Vargas, con esta y otras informaciones, nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania decidió hoy instaurar el estado de excepción en todo el país ante lo que considera una agresión rusa, salvo en las regiones de Donetsk y Lugansk, que ya se encuentran bajo una administración político-militar. La decisión debe ser ratificada ahora por el Rada Supremo o Parlamento ucraniano, señaló en una rueda de prensa el secretario Oleksiy Danilov. La Unión Europea acordó por unanimidad un primer paquete de sanciones contra Rusia por la agresión a Ucrania, pero se guardó una respuesta más dura ante la previsión de que Moscú vaya más lejos en su ataque. El Papa Francisco pidió este miércoles a todas las partes implicadas en la crisis de Ucrania que hagan un examen de conciencia ante Dios y se abstengan de acciones que provoquen más sufrimiento a las poblaciones y desacrediten el derecho internacional. El gobierno de Haití anunció este martes su decisión de poner fin a las subvenciones concedidas a los libros de texto en francés para los alumnos de primaria, con el objetivo de fomentar el creol, lengua hablada por toda la población y hasta ahora marginada en el sistema educativo. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana.